Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 26. Mateo capítulo 14, verso 26. Dice la palabra, ¿lo tienen? Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Hay un gran pensamiento que quiero que también sea parte de su experiencia cristiana, que dice: detrás de una gran necesidad hay una gran petición. Detrás de una gran petición hay una gran respuesta. Y detrás de una grande respuesta hay una grande gloria de Dios a sus hijos. ¿Es Jesús un fantasma o es una persona real para tu vida en este tiempo? Siempre que nos encontramos con la persona de Cristo en los evangelios, es decir, cuando usted abre la palabra y lee los evangelios, va a observar, va a mirar a Jesús siempre involucrado de alguna manera con las necesidades de las personas. Necesidades espirituales, necesidades físicas, emocionales, aún necesidades materiales. Siempre Jesús estaba involucrado en alguna historia o un hecho interesante. Nunca vemos a Jesús en su ministerio sin hacer nada mientras estaba en contacto con las personas. El hombre de Dios, siempre que está entre la gente, siempre tiene algo que hacer con ellos. Amén. Siempre tiene que dar una palabra, siempre tiene que dar una respuesta, siempre tiene que suplir una necesidad. Mira que a veces mi esposo y yo tratamos de retirarnos y decimos: vamos a un tiempo a descansar, pero a donde quiera que vamos siempre hay gente, nada más que se enteran que somos pastores, nada más que se enteran que somos ministros del Señor, que somos servidores de Dios, siempre hay algo que tenemos que darle a ellos, hay algo que tenemos en qué ministrarle. Amén. Yo creo que para los hijos de Dios, para los siervos del Señor, para aquellos que tienen una palabra de parte de Dios, nunca hay descanso. Jesús era un hombre de fe. Usted y yo somos hombres de fe. Somos mujeres de fe. Una persona motivadora que siempre daba esperanzas a la gente. Y no solamente le daba esperanza, sino también que hizo que muchos experimentaran sus ¿qué? Esperanzas. No basta solamente con decirle a las personas: tengan esperanza en Dios. Muéstrale de qué manera podemos alcanzar las esperanzas que Dios ha prometido a sus hijos, que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Amén. En esa historia vemos a Jesús y los discípulos después de un gran evento, la alimentación por medio de los panes y los peces. Un gran milagro para 5.000 personas, sin contar la mujer quizás y los niños que había en ese lugar. Observamos cómo Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la barca, salgan.
Y Jesús se retira a solas con su Padre. Esa predicación, quizás estos pasajes los hemos leído muchas veces en nuestra vida cristiana y hasta hemos escuchado muchas predicaciones, pero quiero que usted preste atención a lo que Dios puede decirte hoy una vez más por medio de esta palabra. Recuerda que cuando la palabra de Dios se abre para sus hijos, es una fuente inagotable. No es que cambiemos el sentido de la palabra, es que la palabra trae un mensaje renovador, vibrante a nuestra vida cristiana, a nuestra experiencia con Dios. Dios, tú me vas a hablar en esta mañana. No es el pastor Pedro quien va a hablar en esta mañana, por supuesto, estoy aquí. Es Dios, es el Espíritu Santo quien va a tomar los principios que hay a veces que no se ven con una simple observación en tu palabra, pero los vas a sacar ahí, Espíritu Santo, y vas a plantarlo en nuestros corazones, vas a plantarlo en nuestra visión, vas a plantarlo en nuestros sueños, en nuestras esperanzas. Yo voy a ver, Señor, lo que tú tienes que decirme en esta mañana. Los discípulos se van sin su maestro. Y el Señor Jesús se retira sola con su Padre. En una ocasión yo estaba meditando en estos pasajes y yo me pregunté, ¿qué oraba Jesús a solas con su Padre? No lo sabemos. Quizás Jesús con su Padre le daba gracias por aquellos momentos grandes vividos en la alimentación de las 5,000 vidas, en el milagro de los panes y los peces. Quizás Jesús daba gracias por la fe de aquel niño que de una manera muy inocente vino con esos pocos alimentos y se los puso en las manos del Señor, no mirando que había una grande congregación por alimentar. Son la gente que le creen a Dios y ponen en las manos de Dios aún lo que tienen, porque saben que Dios los puede multiplicar y puede bendecir a muchos más con eso que estás poniendo en sus manos. Hay veces pensamos que le ponemos pocas cosas a Dios en sus manos, pero déjame decirte, lo que tú le pongas a Dios en sus manos con fe de que sea usado para su gloria, Dios lo va a multiplicar y va a bendecir a muchos. Y eso hizo ese joven. Quizás Jesús le estaba dando gracias a su Padre por la fe de ese joven. Porque entre tantas personas y aún entre medio de sus discípulos, fue el único con una fe que miró por encima de lo natural, con una fe que le hizo mirar más allá de lo que ven a veces nuestros ojos naturales, para creer que eso constituía una respuesta a la necesidad que había en ese lugar. A veces nos miramos a nosotros y decimos, ¿qué puedo yo darle a Dios? ¿Qué puedo yo dar en mi iglesia? ¿Qué puedo dar yo aquí en el ministerio? Es que tengo tan cosas. Yo me creo a veces que tengo mucho que dar, pero déjame decirte, aún lo que tiene, ponlo en las manos del Señor en ese lugar, para que Dios lo pueda multiplicar en este lugar y mucha gente sea bendecida en esta ciudad. Si no lo hace Jesús, ¿quién lo va a hacer? Los ángeles quieren hacerlo. Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí poner lo que tenemos en las manos de Dios para bendecir a otro. Aún lo que tiene, Dios lo va a usar de una manera muy efectiva. Y Jesús estaba con su Padre orando. Quizás daba gracias a Dios por eso, o quizás Jesús estaba gestando un gran plan estratégico para trabajar en una profunda necesidad espiritual que había en los discípulos de él. Porque aunque él andaba con esos hombres con los cuales él andaba, era un equipo que él estaba equipando o entrenando para prepararlos, porque iban a ser los grandes misioneros del primer siglo de la iglesia. Los hombres que iban a salir a predicar el evangelio hacia todo el mundo conocido. Pero había un problema en el corazón de estos hombres. Y ese problema había que resolverlo. Porque cuando nos disponemos a servir al Señor, amado hermano, déjame decirte, en el proceso
en el proceso de servicio, las situaciones en nuestro corazón se van arreglando. Y Dios nos va a ayudar, nos va a ministrar para que estas cosas puedan sanar, puedan arreglarse y podamos ser hombres y mujeres de la gran comisión. Los grandes planes se gestan en lo secreto con Dios. De hecho, Jesús dijo, que cuando nosotros estábamos en lo secreto con Dios, ¿qué pasaría? Iba a tener una repercusión pública, poderosa, extraordinaria de las obras de Dios en tu vida y alrededor de tu vida. Amén. Él lo dijo, en lo secreto se gestan los grandes planes con Dios. En lo secreto se discierne se recepciona la visión de Dios. En lo secreto nos llenamos de Dios. En lo secreto tenemos la palabra que necesitamos de parte de Dios para que en lo público podamos entregársela a las personas. Amén. Entonces, cuando estaban los discípulos allá en medio de la mar o del lago, estaban pasando por un momento bien difícil en su barca. Un momento difícil, una circunstancia que para ellos como pescadores era difícil controlar. Sin embargo, algo interesante sucedió. De una manera bien interesante, Jesús estaba llegando a ellos caminando sobre las aguas. Ellos no estaban acostumbrados a ver a una persona caminar por las aguas, y de hecho ninguno de los que estamos aquí tampoco estamos acostumbrados a ver a alguien caminando sobre las aguas. No hay mucha historia sobre esto. Sin embargo, Jesús llegaba a ellos sobre las aguas. Ellos no estaban acostumbrados a ver al maestro, aquel que estaba caminando sobre las aguas. De hecho, si tenían un problema de fe en su corazón, eso para ellos, a su natural, era imposible. Si para ellos les costó que cuando Jesús venía, ellos se asustaron. Y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue la expresión de ellos? Fantasma. Un fantasma es el que está aquí llegando a nosotros. Porque mire, déjame decirle, cuando hay antiguos mitos en los pescadores de cuando hay situaciones en la mar, situaciones difíciles de resolver, y cuando los pescadores tienen visiones y ven cosas, vamos a decir así, el mito de ellos es que la embarcación va a hundirse. Imagínese usted, esa gente todavía que faltaba, estaban dentro del proceso de equipamiento, se les ocurre decir un fantasma, cuando los fantasmas no existen. Sin embargo, estos que estaban con Jesús, que tenían que saber esto, Señor, ¿qué es lo que viene por ahí? Y entonces se escucha, fíjense si el grito fue grande, que Jesús le escuchó y le dijo, no teman, no tengan miedo, soy yo. Soy yo. Y aquí vamos a lo interesante de esta historia. Esas palabras, el único que podía hablar con esa autoridad, o el único que hablaba con esa autoridad en ese tiempo, era Jesús. Amén. Por eso era que la predicación de Jesús era diferente a la predicación de todos los que existían en ese momento. Era una doctrina diferente, era una enseñanza que tenía autoridad, era una enseñanza que venía del mismo corazón del Padre a los hombres. Nadie hablaba como Jesús en su tiempo. Además, estas palabras tampoco nadie las citaba en ese momento. No teman, soy yo. Pero a pesar de eso, Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, yo quiero hacer, esta es la idea, lo mismo que tú estás haciendo. ¿Saben cuál es la idea? Para creer en ti, tenemos que ver la señal. Tenemos que hacer lo que tú estás haciendo. Y aquí hubo un gran problema. Muchos predicadores, cuando predican de esta historia, recurren a sus argumentos alegóricos o a interpretaciones alegóricas. Las interpretaciones alegóricas es espiritualizar los pasajes.
Y entonces, mucha gente dice, Pedro fue un intrépido que por la fe se lanzó tras el llamamiento de Dios. Le creyó a Dios y caminó sobre las aguas. Pero al mirar las olas, el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El mar representa el mar, los vientos representan las circunstancias del mundo, representan nuestros problemas. Jesús está frente a nosotros. Miremos a Jesús para no hundirnos. Aparente es un mensaje muy conmovedor para nosotros, ¿verdad? Muy refrescante. Y yo no lo critico. Pero quiero decirle que detrás de esto hay otra verdad. Ni Pedro ni los discípulos eran grandes hombres de fe en lo que estaba sucediendo. Ellos tenían un problema en el corazón. Y ahí estaba Jesús manifestándose de esa manera porque iba a arreglar ese problema. Miren, si ellos tenían un problema grande, que lo primero que hicieron fue no saber discernir con sus ojos que quien venía por ahí era su maestro. El único que podía caminar por las aguas tenía que ser el Señor. Nadie más podía hacer lo que Jesús estaba haciendo en su tiempo, ni nadie más puede hacer lo que el Señor puede hacer en este tiempo. Dos, no supieron escuchar las palabras de Jesús. ¿Saben por qué? No supieron discernir, recepcionar que era Jesucristo quien estaba hablando. Muchas veces en nuestra vida, en nuestras circunstancias difíciles, hay veces cuando pasamos por el momento que nadie quiere pasar, cuesta escuchar que Dios nos está hablando. Cuesta discernir que Dios está diciendo, a pesar de que estás viviendo esta situación, a pesar de que estás pasando por este mal momento o esta circunstancia, quiero decirte que yo estoy contigo. Yo estoy trabajando en ti. Yo te estoy haciendo crecer en medio de tu circunstancia. Por muy negativa que parezca. Hoy veníamos escuchando una predicación en el carro sobre la adoración y decía el predicador, antes de las circunstancias se adora al Señor. Hay una adoración para darle a Dios. Hay una adoración de agradecimiento a Dios cuando Dios te saca la circunstancia. Pero cuando Dios no hace lo que tú esperas, entonces también viene otro momento para adorar a Dios a pesar de que no hizo lo que yo estaba esperando. ¿Qué quiere decir? Que bajo cualquier circunstancia, me dé o no me dé lo que yo espero, yo adoro al Señor, yo le creo a Jesús. Yo me muevo. Si el Señor no me entrega lo que yo estoy esperando, entonces voy a discernir entonces qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que realmente Dios quiere plantar en mí. Entonces voy a abrazar eso que Dios quiere, porque entonces es lo mejor para mi vida. No siempre lo que queremos es lo mejor para nosotros. Amén. Siempre lo que Dios nos da es lo mejor para nosotros. Ahora, tenemos nosotros que discernir qué es lo que Dios quiere plantar en nuestra vida, plantar en nuestro ministerio, plantar en nuestra iglesia. Amén. Y ahí estaba Pedro, estableciéndole condiciones a su maestro, estableciéndole condiciones al Dios del cielo, estableciéndole condiciones al Rey de Reyes encarnado. Si eres tú, para creer en ti, yo tengo que hacer lo mismo que tú estás haciendo. Es decir, amado hermano, una fe por obras. Y a veces tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces le hemos dicho al Señor y pensamos que son vellones. Si haces esto, Señor, entonces yo creeré en ti. Si haces esto, no dejaré de ir a la iglesia. Si haces esto, Señor, en mi familia, o si haces esto en aquello, o quizás a veces lo hacemos hasta por ignorancia. Si haces aquello, Jesús, entonces voy a hacer esto. No, amado hermano, no tienes que esperar a que Dios haga algo en tu vida para tú andar en fe, en relación personal con Jesús. Usted anda con Jesús, usted le cree a Jesús, usted se relaciona con Dios y deja que las cosas vengan por añadidura a tu vida. Eso es fe.
los hechos de Cristo, nuestra fe, nuestra relación, y entonces detrás el fruto y las obras. Es por eso que el siervo de Dios, es por eso que los hombres y las mujeres de Dios, las mujeres de fe, no pueden esperar todas las cosas en sus manos para emprender en lo que Dios quiere. Hay que emprender en cero. Hay que emprender dando pasos de fe. Y Dios va dando a cada paso que tú des, te va a ir proveyendo, te va a ir dando lo que tú necesitas para lo que estás haciendo. Esa ha sido nuestra experiencia. Quizás no es la de todos, a lo mejor Dios lo hace diferente con otras personas. ¿Entienden, amados hermanos? Pero estamos hablando de esta situación. El hundimiento de Pedro en las aguas no fue por mirar los vientos ni mirar los mares. La Biblia, el texto no dice que la causa del hundimiento de Pedro fueron las aguas y el viento. No lo dice, yo no leo ahí. Dice que al mirar el viento y las aguas comenzó a hundirse, pero no dice que fue el motivo de su hundimiento. El hundimiento de Pedro y de los discípulos ya estaba en la barca, estaba en su corazón, estaba en su fe. Pedro se hundió por el problema de fe que tenía. Ellos comenzaron a hundirse, amado hermano, porque de un primer momento no creyeron que ese que venía por ahí sobre las aguas, aquel que les habló, era su Señor. Y de hecho se pudo comprobar cuando llegaron entonces, que Jesús extendió la mano, levantó, cuando llegaron a la barca, ellos dijeron, verdaderamente, tú eres hijo de Dios. Ahí estaba su problema. Y ese problema fue solucionado ese día. Pero mira, los discípulos estaban en un proceso de equipamiento. Y en los procesos de equipamiento, en los procesos de entrenamiento, aunque a veces hagamos las cosas mal, la misericordia de Dios es tan grande que se extiende su mano y nos levanta de nuestras situaciones y nos enseña, no es así, hijo mío, es de esta manera. Porque el Pedro que se hundió en ese momento, porque no supo creer bien en Jesús, no tuvo una buena proyección de fe, es el mismo Pedro que en Pentecostés predicó bajo la unción de Dios y ganó 3.000 almas para Jesús. Es el mismo Pedro que Dios usó para llevar el evangelio a gentiles y judíos. ¿Me entienden, hermanos? Es muy importante que nosotros podamos mirar esto. En nuestro caminar con Dios, en nuestro andar con Dios, tenemos que aprender con Dios. Y parte de nuestro aprendizaje es este. Por eso nuestra fe tiene que ser siempre bien enfocada hacia la persona de Cristo. En una ocasión, un gran predicador que ya partió con el Señor expresó en uno de sus libros: ¿qué pasaría si Dios dejara de hacer milagros, sanar, dando la respuesta que necesitamos? ¿Qué pasaría si solamente en nuestra vida quedara la fe y nuestra relación con Él? ¿Qué pasaría? Él decía, ¿seguiríamos creyendo en Dios? Él planteaba eso no para decirle que Dios no iba a hacer las cosas. Él planteaba eso para que nosotros pudiéramos meditar sobre la importancia de tener una fe vibrante y viva para con nuestro Señor. Haya o no haya, responda o no responda, quite o no quite la circunstancia. Si Dios la quita, gloria a Dios. Si Dios la quita, alabado sea su nombre. Si no la quita es porque está trabajando, es porque está haciendo algo importante, o es que le queda por hacer algo en nuestra vida. Por eso, amado hermano, es muy importante que Jesús pueda llegar a nuestra barca. Es muy importante que Jesús esté en nuestra barca. No deje a Jesús en el mar. No mire a Jesús como un fantasma o una persona irreal, una persona de predicaciones, una persona que según la Biblia dice eso. Mire a Jesús como una persona real para tu vida, una persona que está bien interesada en tu vida espiritual, en tu vida emocional, está bien interesada en tu situación, está bien interesada en tu familia, está bien interesada en que tú puedas vivir una vida de gozo aquí en la tierra. Dios está cerca de ti. Jesús está delante de nosotros, está en nosotros. Cuando le digo delante de usted, es que Jesús
está en relación directa con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y que nunca nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al hombre de Bethesda. ¿Sabe la historia del hombre de Bethesda, del inválido? Que cuando Jesús estaba parado frente al hombre de Bethesda, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre no supo discernir que la respuesta de su necesidad estaba parado frente a él. Él todavía seguía pensando en el movimiento de las aguas, del ángel que descendía, en que no había alguien que le pudiera meter en las aguas. Jesús está delante de nosotros y le dice: ¿qué quieres que haga por tu vida? ¿Qué quieres que haga en favor de tu vida? ¿Qué tú deseas, hijo mío? Yo quiero. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu visión? ¿Por dónde anda todavía en cómo resolver las circunstancias alejadas de Jesús? ¿O estás mirando a Jesús frente a ti para resolver, para entender que Él quiere darte una respuesta genuina? Porque le crees, genuinamente le crees de verdad. Nuestro ministerio en Cuba ha sido un ministerio que se ha caracterizado por creerle a Dios. No tenemos muchas iglesias porque nuestro interés es crecer de una manera saludable. No es crecer fraccionando iglesias. No es crecer dando propuestas económicas a nadie, porque así se crece rápido. Nuestro interés es crecer, es nosotros plantar nuestra visión, plantar, formar, establecer nuestros propios obreros, levantarlos y levantar un ministerio saludable en nuestro país. Pero ha tenido un costo, hermano, como les decía. Es el resultado de una visión que Dios puso en nuestro corazón hace muchos años. Fue cuando Dios un día puso la visión, estando yo estudiando en el seminario. Y cuando Dios puso la visión estudiando en el seminario, ahí mismo yo me pregunté, hubo una mezcla de duda y de fe. ¿Sabe usted eso? No piense que tu fe nunca va a ser asaltada por las dudas. La gloria de la fe en nosotros es que en medio de las dudas, en medio de las circunstancias negativas, nosotros elegimos creerle a Dios. Y eso nos hace ser triunfantes. Eso nos hace alcanzar nuestro sueño o lo que Dios nos ha mostrado. Me recuerdo, amado hermano, cuando en ese momento dije: Señor, yo no cuento con nada para hacer eso. Dios mostró la plantación de iglesias, la formación de obreros, pastores, líderes alrededor de nosotros. Y dije: ¿cómo será esto? Yo no tengo recursos, no tengo nada, Señor. No tengo nadie que me respalde para esto. Siempre pensando en nuestra humanidad. Pero bueno, qué bueno es saber. Creo que a veces nuestras dudas asaltan nuestra mente. Yo también le dije al Señor: si esto es propósito, un día esto será posible. Esto será posible en tu nombre. Y en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, empezaron a surgir, empezó a materializarse el sueño y la visión que un día puso en nuestro corazón. No se desanimen. No piensen. Mira, muchos han estado a punto de llegar a la respuesta de su petición y se han rendido y han mirado atrás. ¿Por qué? No se dieron cuenta que estaban cerca de tocar la respuesta que estaban esperando. Perseveramos y seguimos perseverando. Plantamos, trabajamos las casas. No teníamos un templo, no teníamos nada. Muchos, hasta en el pueblo, nos veían como quizás unos medio locos, con el púlpito en mi hombro, porque teníamos un atril parecido a esto, de madera, y teníamos 4 grupos familiares. Y entonces decía: ¿dónde toca el servicio hoy? No, en tal casa. Yo cogía el atril de una casa y lo cargaba a la otra, por el pueblo. Y muchos de los que están en la iglesia hoy se burlaban de mí en ese momento. Y hoy están en la casa del Señor. Un costo, hermano. Teníamos que a veces que dormir en los portales para poder llegar a nuestro pueblo.
Son cosas que muy pocas personas saben, nada más que allá. Esa mujer que se ve y yo, con otra misionera más, a veces dormíamos en los portales para amanecer otro día un transporte hacia nuestro pueblo. Amados hermanos, pasamos momentos bien duros, aprietos en todos los sentidos, ustedes lo saben. Una de las últimas cosas grandes que nos pasó fue la pérdida de un hijo no nacido, pero que ya estaba casi por nacer, sirviendo al Señor. En medio de una reunión de pastores se le presenta a mi esposa esa situación y tuvimos que ir a esa experiencia penosa. Momento en que yo la veía a ella después salir para nuestro primer templo, que era una casita de madera, cayéndose a un lado, y yo la escuchaba orar, porque a veces no entendemos las cosas en el momento. No se avergüence. Si usted no entiende a veces las cosas que pasan en su vida en ese momento, lo único que tú no tienes que hacer es negar a tu Dios. Pero usted puede dialogar con Dios. Usted puede preguntarle a su Padre. Usted puede hablar con Dios porque Él es su Padre y usted es su hijo. Usted es su hijo. Y Él te ha dado derecho a ti para conversar con Él, hablar con Él. Y si hay cosas que no entendemos, vea su presencia. Y dile: Dios, habla mi vida, habla mi corazón. Hay cosas que no entiendo, pero hay cosas que tú me vas a aclarar en tu palabra. Fuimos fortalecidos, fuimos levantados y seguimos perseverando. Y después de esta experiencia, amado hermano, puertas comenzaron a abrirse en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios fluir en nosotros. Hemos visto ya, fuimos ya testigos del primer grupo de estudiantes graduándose después de 3 años de estudio. Porque pudimos plantar el seminario teológico en Cuba, pudimos hacerlo, plantar el instituto, y ya vimos el fruto de la primera cosecha, el fruto de la visión que un día Dios nos mostró, que muchas personas iban a prepararse para servir a Dios en el campo misionero. Dios nos ha conectado con personas específicas y que han sido clave para esto que está sucediendo allá. Y hoy estamos en este lugar, hoy estamos en esta iglesia, porque Dios quiso que estuviésemos aquí. No importa las ofertas que aparezcan delante de nosotros, elige la que sea de Dios para tu vida. Hoy estamos en este grupo reunido. Yo tuve momentos de reunirme con 5 personas, 10 personas, 15 personas. Después de 3 horas, 4 horas de viaje para llegar a un lugar y ver 5, 10 personas. Eran momentos en que decíamos: renunciamos, seguimos o no seguimos. Pero Dios nos dijo: perseveren, porque en ese lugar verán la bendición de Dios. Y estamos viendo la bendición de Dios. Y estamos disfrutando la bendición de Dios. Y nuevas cosechas de Dios vendrán a nuestra vida. Y nuevas cosechas de Dios vendrán a tu vida. Y nuevas respuestas de Dios vendrán a tu vida. Si perseveramos, le somos fiel y guardamos una estrecha relación de fe con Él, cosas Dios hará en esta ciudad alrededor de ustedes. Porque así como usted vino a esta casa, muchos más están destinados a venir a esta casa. Levante su corazón, levante su dignidad, sea un hombre de Dios. No importa si eres anciano, no importa si te sientes imposibilitado, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres un niño, si eres un joven, no importa, amado hermano. Hay un llamamiento en nuestra vida, hay un llamamiento que es por la fe en nosotros para servir a Dios y ser puentes de bendición a otros. Levántese como un puente de bendición para muchos hoy, y de una manera u otra predique el evangelio como usted sepa hacerlo, como Dios le ha capacitado. No tenemos que predicar igual que el pastor, no tenemos que predicar igual que un líder. Usted va a predicar como Dios le ha equipado, como Dios le ha preparado, con sus palabras. No sé, en un café, en un té, en un almuerzo, usted comparte, usted invita, usted le dice: vengan que sea a ver lo que Dios está haciendo en mí. Eso es predicar el evangelio. Venga a ver para que vea lo que Dios está haciendo en mí. Y de esa manera, así como un día usted puso por primera vez los pies en esa iglesia, muchos vendrán a ese lugar. Dios te está llamando a que te muevas en una relación de fe con Jesús. Sintetizamos: es necesario meternos siempre en lo reservado con Dios. Es necesario gestar los grandes planes con Dios en lo secreto.
Porque ahí en lo secreto con Dios, nuestras vidas no van a decaer. Las circunstancias no te van a hacer caer. Los problemas no te van a hacer caer. ¿Por qué no te van a hacer caer? Porque usted está metido con Dios en lo secreto. Y en lo secreto Él te recompensará entonces en lo público. Lo público no podrá derribar tu vida. Lo público no podrá quebrantar tu vida. Mas lo público se sujetará a la autoridad que hay en tu vida. A la unción que Dios te da en lo secreto. Escucha a Dios en medio de tu situación. O muy mala que esté, o por muy buena que esté. Porque Dios habla en cualquier momento, buenos y malos. Dios habla, Dios está presente. Escucha a Dios, sus palabras. Y créale a Dios. Y créale a Dios. Y camine con Dios. Y deja que Dios entonces añada lo que sea necesario para su obra en este tiempo. Pero te digo, según otros pasajes, Dios sí va a añadir. Dios sí va a traer, Dios sí va a responder, Dios sí te va a proveer, Dios sí va a abrir una puerta para tu vida, Dios sí va a bendecir tu vida, Dios sí va a bendecir tu familia, Dios sí lo va a hacer en su nombre. Él lo va a hacer. Dios le bendiga mucho, iglesia, en esta ciudad. Dios le use grandemente y le llevamos en nuestro corazón para administrarle. Vamos a hacer una oración juntos todos, como una familia. Nos ponemos en pie todos. Amén. Gracias, Jesús. Cierren sus ojos, por favor.